Saludos, buenas tardes, 360 grados ya está en el aire, hoy es miércoles 14 de junio, año 2017. Un gran placer para nosotros compartir la jornada de este día con todos ustedes, siempre en compañía del doctor Humberto el Mejor. Salazar. Don Freddy Sandoval, caramba. ¿Cómo está, doctor? Ya llegando a la mitad de junio, 14 de junio. Mucho calor, mucho calor. Sí, hace calor. Caliente la tarde. Sí. Usted había oído eso. Llegaron llenos de patriotismo, enamorados de un puro ideal. Esa es la fecha de hoy, 14 de junio. 14 de junio. La raza inmortal. Sí, señor. 14 de junio de 1959 es una fecha importante en la historia reciente del país. Se comenzó ese día la llegada de un grupo de expedicionarios que vinieron a combatir la tiranía de Trujillo aquí en República Dominicana, y eso dio su fruto, aunque inicialmente eso no estuvo grandes éxitos, pero sí sembró la semilla y 2 años más tarde la dictadura ya se derrumbaba. El 14 de junio de 1959 se produjo la tercera invasión contra Trujillo. La primera en 1947 cayó Confites, no llegó a llegar a la República Dominicana. La segunda, 1949, la invasión de Luperón. Y la tercera, 1959, cuando el Movimiento de Liberación Dominicana pues partió con 2 barcos y un avión C-147, que aterrizó en uno de los aeropuertos más peligrosos del país, el aeropuerto de Constanza. Pues allá fue a aterrizar Juan de Dios Ventura Simó, era el piloto de ese avión. La expedición aérea comandada por Enrique Jiménez Moya y Delio Gómez Ochoa, un dominicano y un cubano, que se dividieron en 2 cuerpos. 4 días después llegaron los expedicionarios por vía acuática en 2 barcos, por Maimón y Estero Hondo, que fueron esperados por más de 3.000 soldados trujillistas. La mayor parte de estos expedicionarios fueron capturados, los que muchos murieron en combate, fueron llevados hasta la base aérea de San Isidro y allí fueron torturados y posteriormente prácticamente todos pues fusilados. Así que hoy, 14 de junio, es una fecha patria, una fecha en la cual conmemoramos el inicio de la caída de la dictadura, y no hay dudas que quienes plantean un gobierno de fuerza en el país, pues hay que recordarles fechas como el día de hoy. Así es, sobre el 14 de junio hay muchos de los historiadores criollos que han escrito libros, y es una historia interesantísima ver cómo esta gente se organizó en el exterior para venir a luchar contra Trujillo. Esta mañana hablábamos con el licenciado Tony Raful, que tiene una obra interesantísima que hace la historia de cómo se gestan esos movimientos, porque fue una secuencia de caída de los dictadores de todo el continente, comenzando con Perón en Argentina, Pinilla en Colombia, Pinilla, el de Venezuela, Pérez Jiménez, el de Venezuela. Sí, y otros que uno no le llega, pero justamente en la década del 50, eso fueron unos tras otros cayendo, hasta que le tocó a Trujillo de último en el 61. Sí, hay que también hacer notar que llegaron estas personas desde Cuba, donde ya había triunfado la revolución de Fidel Castro. Ahí tiene el 1 de enero un gráfico del cuadro de los fundadores del 14 de junio. Y vamos a ver si pueden darnos. Y este movimiento continuó conspirando, ahí están, conspirando desde dentro
en contra de la dictadura de Trujillo. Hubo una enorme represión en los años 60, hasta que en el 1961 pues, fue ajusticiado el dictador en su camino hacia San Cristóbal. Quedó como líder porque el movimiento 14 de junio, este movimiento posteriormente se convirtió en un partido político. Sí. El líder de este movimiento era Manuel Aurelio Tavares Justo, quien entonces, a partir de la caída por derrocamiento militar del gobierno constitucionalmente electo del profesor Juan Bosch el 25 de septiembre de 1963, asumió la lucha armada, se fue y lo advirtió incluso en un discurso memorable en el altar de la patria, en la Puerta del Conde, donde hablaba de que si no se asumía la vía pacífica, pues él sabía y conocían todos ellos dónde estaban las escarpadas montañas de Quisqueya a las que se dirigieron, y allí también murió en el mes de diciembre del año 1963, prácticamente descabezado todo este movimiento. Entonces ya el resto es una historia bastante reciente, años muy turbulentos los de la República Dominicana, Sí, una parte sí, importante sí. de América Latina en esos años, pero hay que, y casi nunca, y es un tema que tiene la Escuela Dominicana, don Freddy, Sí, eso no hablábamos. se llega hasta ahí, ¿eh? Eso hablábamos nosotros Ah. esta mañana, que las jóvenes generaciones no conocen la historia de la lucha antitrujillista porque la historia no las reseña. No, para Se han nada. escrito libros individualmente, que usted lo consigna en la librería, pero como tema de la historia no se da en la escuela, la currícula No se llega hasta ahí. no las reseña. No se llega hasta ahí. Y esa es una debilidad que tiene nuestra enseñanza. Esos pasajes de la historia hay que incluirlos porque son importantes. Y cómo ese movimiento captó el sentimiento de solidaridad de otros nacionales. En esa expedición que llegó al país el 14 de junio, venían españoles, norteamericanos, puertorriqueños, cubanos, venezolanos, de diferentes naciones. Sí, claro. Entonces eso es un sentimiento que se despierta en el exilio, porque así los dominicanos también fueron solidarios con otros exiliados que luchaban contra la tinería de sus respectivos países. Sí, no hay duda de que es una fecha a tomar en cuenta y que Sí. debe también incluirse. Está incluida, pero el tema es que nunca se llega hasta la historia contemporánea cuando se estudia la historia en la República Dominicana en las escuelas, y eso es una falla que tenemos. Sin embargo, hoy rendimos memoria y honor a los que brindaron su vida por la libertad del pueblo dominicano, que fueron estos héroes del 14 de junio. Hoy también es el Día Mundial de los Donantes de Sangre. Sí, señor, sí, señor. Hoy es 14 de junio, Naciones Unidas lo consigna así como el Día de los Donantes de Sangre. Una acción muy importante de solidaridad con nuestros semejantes. Y yo quiero hacer notar una declaración muy inteligente y puntual del doctor Castaño Guzmán, quien es el rector de UNIBE. Él habla de que la República Dominicana, y tiene absolutamente toda la razón, es un país donde la mayor parte de la sangre que se provee es vendida. No existe la cultura ni existe lo que son estas campañas donde donar sangre es parte de lo que es la solidaridad ciudadana. La República Explíqueme eso de vendido, doctor, porque Sí. yo he donado sangre y yo he invitado a otras personas que donen. Usted es de las excepciones que hay en la República Dominicana. La mayor parte de la sangre que se provee a los centros médicos privados y públicos en la República Dominicana tiene que ser comprada en bancos de sangre privados. Porque ¿Y no cómo la existe consiguen estos bancos de sangre privados? comprada a las personas pobres. También. Los pobres van, claro que sí. Los pobres van y venden su sangre. Así como usted lo oye. O sea, es poco lo que hay que contarme a mí en ese tema.
Sí, pero... Porque pero en múltiples ocasiones, Pero espérese, doctor, en espérese. múltiples ocasiones... ¿Qué cuesta una pinta de sangre? Una pinta de sangre depende del lugar donde usted la compre, pero hay un banco de sangre que queda ahí en la Leopoldo Navarro, entre 3.700 a 4.000 pesos. Y si son componentes específicos como plaquetas, por ejemplo, que a veces nosotros los médicos las necesitamos, no necesitamos la sangre total, sino solamente las plaquetas, para algunos casos específicos, pues el costo es más alto. Entonces estamos hablando de que hay personas pobres que van a esos bancos de sangre privados a vender su sangre. El doctor Castaño Guzmán habló de ese tema esta mañana y nosotros queremos apoyar su declaración en el sentido de que es necesario que el Estado construya un gran centro de hemoterapia en la República Dominicana. Eso estaba dentro de los planes de lo que era la Comisión de Reforma, ya cerrada. La construcción de un gran centro de hemoterapia, porque por falta de sangre usted ve que eso es a cada rato en la radio, en la televisión, pidiendo urgente una pinta de sangre para alguien tipo O, RH negativo o lo que sea. ¿Por qué? Porque no existe una política de Estado que ayude a proveer de sangre a una persona que la necesita. En los países que tienen esto organizado, pues hay un gran acopio de sangre que es donada por personas solidarias, que es guardada para casos de emergencia. Aquí, por ejemplo, don Freddy, si aquí Dios nos libre, desde el año 46 no ocurre, no quiero ser tampoco, no quiero tener boca de chivo, nadie lo crea. Dios nos libre, aquí hay un terremoto y estamos en un lugar donde existe fallas geológicas que pueden provocar terremotos de grandes dimensiones. Aquí muchísima gente muere por falta de sangre. ¿Por qué? Porque no existe el lugar donde esté guardada la cantidad de sangre necesaria para proveerle a la población. Esa es la realidad. Tenemos muchísimas cosas, pero hoy, que es el Día Mundial del Donante de Sangre, pues nosotros exhortamos a las autoridades sanitarias del país a que instauren una política de Estado que provea de sangre a centros médicos públicos y privados de parte de una población que no tiene que salir a vender su sangre para poder comer. Esa es la realidad de la República Dominicana en muchos casos y queremos llamar la atención sobre ese tema y por eso apoyamos la declaración del doctor Castaño Guzmán al rector de UNIBE. Doctor, entonces, ¿el Estado no se ha propuesto una política en esa dirección de hacer un centro de hemoterapia? No, no existe. Eso estaba dentro de una serie de planes que habían para poder ser desarrollados, lo cual la mayor parte de ellos se dejaron de lado lamentablemente y yo no quiero tocar ese tema. Sí, hablemos de otra cosa. No, pero espérese, porque es que me dejó con una curiosidad. Usted me dijo que una pinta de sangre cuesta entre... Depende de dónde la vaya a comprar. 4.000 pesos. Sí, más también. Pero eso es para, si usted la va a comprar. Sí. Y los que la venden, ¿qué le dan por esa pinta? Le dan 800, 900, 1.000 pesos, porque todo eso hay que procesarlo. Okay. Todo eso hay que procesarlo. O sea, la sangre que se dona o que se extrae, pues tiene que seguir un protocolo de procesamiento. Hay que hacerle análisis de enfermedades transmisibles con sangre, por ejemplo, VIH, por ejemplo, hepatitis, sobre todo hepatitis B, hepatitis C, todo este tipo, BDRL, o sea, si puede estar contaminada con la sífilis, o sea, todo eso se hace y todo eso cuesta. Es una cantidad de dinero para al final terminar en estas bolsitas que se ponen en los que usted las ve colgando al lado de los pacientes, porque al final sin sangre no se puede vivir. Sí, señor. No hay forma de vivir sin sangre. ¿Qué ocurre? Que yo creo que la República Dominicana, como país que se plantea una organización mínima para proteger a su población, debe tener un centro de hemoterapia y también debe tener una campaña permanente para recolección de sangre de parte de la población. Equipos que vayan por los lugares, por los centros de trabajo, por ejemplo, como existe en los Estados Unidos, como existe en Europa, que van personas especializadas y como parte de esta campaña que se lleva a cabo durante todo el año, pues van
extrayendo sangre y poniendo eso en un gran centro de hemoterapia que provee a toda la población de este líquido que sin este no podemos vivir. Bueno, Así pues, que en ese tema todavía estamos bastante atrasados. sí, o sea, es una materia pendiente. Sí, sí. Y yo del tema salud, usted sabe que a mí no me gusta mucho tocarlo. Sí. Mire, doctor, en el orden de... Por razones que usted conoce. En el orden de la noticia del día, hoy el caso Odebrecht ha tomado como una pausita, doctor. Ya Gracias a Dios. recluido el grupo en la cárcel Najayo Hombre, entonces la prensa se ha alejado ya del punto. Apenas algunos medios estuvieron por ahí esta mañana y destacan la visita de los familiares a los prevenidos a los fines de suplirle de cosas que se le había quedado en la casa o en la antigua zona de prisión. Y las autoridades informaron hoy que uno de los implicados en el expediente, el nombrado Bernardo Antonio Castellano Moya, que está fuera del país, alegadamente en Panamá, no hay razón de su paradero, porque el Ministerio Público apoderó de la búsqueda y captura de esta persona a la Interpol. Pero la Interpol no ha dado respuesta. Se supo en los primeros días cuando se conoció el caso que esa persona tiene un contrato de trabajo en Panamá, pero en un punto remoto de su geografía, y que él había mandado a decir vía algunos familiares o amigos de que una vez termine el contrato de trabajo, él vendría al país y se pondría a disposición de las autoridades que investigan el caso Odebrecht. Ese punto es lo que se discute hoy como caso Odebrecht. Pero sí, les reitero, ha caído como en un bajo perfil ya el tema. Usted sabe, don Freddy, que cuando uno se aleja de las situaciones, quizás tiene mayor capacidad de juicio, porque mira todo en texto y contexto. No sé si usted leyó el artículo de don César Medina en el periódico Listín Diario. Sí. Yo lo leí y tiene que ver con ese caso. Cuando yo lo leí y escucho algunos, yo casi no miro, aparte de hoy mismo, es muy raro que yo mire o escuche algún otro programa, extrañísimo. Yo no veo más nada. Pero esta mañana, como ustedes estaban medio flojos, llevando gente floja a ese programa, entonces, óigame, y yo vinculo esto con el artículo de don César, y escucho lo que dice alguna gente, y usted sabe que en la Edad Media había un castigo que aplicaba la iglesia. La iglesia aplicaba un castigo que se llama la odalía. ¿La? Odalía. ¿En qué consistía? Eso consistía en lo siguiente. Usted acusaba a alguien, si esa persona acusada había alguna sospecha de que había cometido el hecho, pues se subía a la odalía, que era una torre alta. Entonces lo que se hacía era lanzarlo hacia abajo, y si era inocente, Dios lo iba a sacar con bien, y si era culpable, Dios lo mataba. Eso mismo me parece a mí lo que está ocurriendo con la gente que está acusada con el caso de Odebrecht. Yo no sé las pruebas que tienen, yo no tengo idea de en qué fundamenta la Fiscalía su presunción de culpabilidad. En mi caso vi el juicio, leo lo que escribe mucha gente, escucho a alguna gente hablar y yo digo, es que estos le va a pasar exactamente igual que esos acusados. O sea, usted los va a lanzar y si Dios quiere y los protege desde la odalía hacia abajo, pues no se matarán. Porque no hay forma que después de tanta presión mediática, tantas cosas que se han dicho, alguno de ellos salga incluso
no culpable, porque esta persona que usted dice aquí, Sí, Bernardo. ponme esto, por favor. Yo no sé ni cómo se llama, y es primera plana del único periódico vespertino de este país, que falta uno. O sea, esto Ignoran paradero de uno de los implicados. Don Freddy, usted no se encuentra esto como ya la exacerbación del morbo, como al más alto nivel. Es como el más alto nivel del morbo nacional alrededor de este tema. Eso es lo que yo pienso. Porque incluso frente a esta cantidad de información y desinformación que nos apabulla, yo sé que a la mayor parte de las personas, los que nos están mirando, este caso ya pasó. Esto se mantiene vivo. Claro, hay alguna gente que ya está presa, pero como todo el que conoce lo que es información sabe, pues ahora esto toma una meseta. Es decir, esto va perdiendo interés en la medida que van pasando los días, y va subiendo, bajando, etcétera, a medida que se van produciendo hechos. Pero el país no puede vivir todo el tiempo. Pero sí, lo que se comenta hoy, doctor, es que de acuerdo a la documentación presentada por el Ministerio Público para la audiencia de medida de coerción, no hay muchos elementos contra esta persona y que en la medida de apelación que hagan los abogados, una buena parte de ese grupo que está detenido pudiera obtener su libertad y volver a su... Eso nadie lo sabe. Digo, eso es lo que se comenta ahora. ¿Y cómo alguien va a comentar? Vuelvo y le repito, fíjese, digo que es el morbo al más alto nivel. Porque, ¿y cómo alguien sabe cuando en el día de hoy el procurador dice que ese expediente está en construcción todavía? Que pueden aparecer más acusados. No, pero espérese. Dice él que eso está bajo investigación y abierta. Es que los abogados fundamentan eso en algo lógico, doctor. O qué? sea, la gente está detenido en base a una documentación que ha presentado el Ministerio Público. Y los abogados van a hacer su acción apoyados en eso. Y como esos datos son tan en el aire, esa gente va a su casa, doctor. ¿Usted cree, don Freddy? Estoy seguro que la mayoría van a salir en la apelación. ¿Usted me permite especular a mí un poco? Sí, señor. Ese expediente está sustentado por pruebas que vienen del exterior. Eso no tiene nada que ver con, a mi juicio. Sí, pero esas pruebas van a ser presentadas en el juicio. Sí. No, en este momento lo que se va a conocer contra esa gente es una apelación con los elementos que hay. Vamos a la odalía entonces. ¿Usted cree que después de todo este aparataje habrá un juez o un grupo de jueces en este país que saque a esa gente antes de las medidas de coerción dictadas por el juez Ortega Polanco? Estoy convencido de que sí. Y yo creo que no. Como usted y yo vamos a seguir aquí durante los próximos meses, pues veremos lo que ocurrirá. Yo creo que esas personas están, y lo dice César Medina en su artículo, están previamente condenadas porque están trancadas. No tienen corpus Christi, don Freddy. No tienen corpus Christi. Para allá de corpus Christi, usted se va para la playa y ellos se quedan trancaditos en Najayo. ¿Qué le parece? Tenemos que hacer una pausa y ver los comerciales. Ya regresamos. De hoy, 14 de junio, cumpleaños el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. 71 años cumple. Su primer cumpleaños como presidente de la nación más poderosa del mundo, del planeta. Y muy cerca de la Casa Blanca y muy cerca del Capitolio, en el estado de Virginia, en la ciudad de Alexandria, pues hubo hoy un tiroteo. Una persona que se llamó James Hodgkinson. ¿No está vivo todavía, doctor? No, el tirador lo mataron en el mismo estadio. James Hodgkinson. Bueno, que está herido el legislador. Sí, de 66 años. Había una práctica. En el día de mañana
hay un partido de softball tradicional para recaudación para obras de caridad entre el grupo del bloque de representantes demócratas frente a los republicanos. Había una práctica del grupo republicano donde estaba, aparte de un grupo de legisladores, pues Steve Scalise, quien está gravemente herido en un hospital en Washington porque esta persona, Hopkinton, se presentó con un arma de alto calibre y comenzó a disparar indiscriminadamente. Resultó herido este representante por el estado de Alabama, que es presidente de una de las comisiones importantes de la Cámara de Representantes, uno de los líderes republicanos en el Congreso, es la tercera figura más importante en línea en el Congreso de parte del Partido Republicano, y 4 personas más, un ayudante, 2 policías, y lo cierto es que no se produjo una matanza, se plantea, porque los representantes no tienen escolta particular en Estados Unidos. Sí. No tienen este tenía escolta particular y por eso había 2 policías allí, porque él encabeza una de las principales comisiones de la Cámara de Representantes y entonces se le puso una custodia especial. Es decir, se pudo haber producido una gran matanza. Esta persona está en estado crítico, fue herido en la cadera, es médico de profesión. Ah, caramba. Él mismo dirigió a algunos de los que lo auxiliaron para evitar lo que era la enorme pérdida de sangre que tenía en el mismo estadio de softball, y lo cierto es que esto ha impactado a Estados Unidos de una manera tal que el mismo presidente Donald Trump pues tuvo que comparecer ante los medios hablando del tema de este atentado, porque es un atentado. El propio Donald Trump dio en su cuenta de Twitter que el atacante había sido eliminado por la policía. Sí, y después de una rueda de prensa y lo confirmó. Pero también hubo hubo 3 muertos en la ciudad de San Francisco, en otro tema, otro tiroteo que se ha estado investigando, pero este aparentemente tiene que ver con un empleado insatisfecho, y esto se ha vuelto una costumbre en Estados Unidos. Pareciera como que al que lo botan de un trabajo va a comprar un arma y le entra a tiros a todos los que trabajan ahí. Hace 10 días aproximadamente hubo 6 muertos en el estado de la Florida. Pero fíjese esto que es interesante, don Freddy. Ajá. En el día de ayer se cumplió el primer aniversario, anteayer, el primer aniversario de la matanza de Orlando. ¿Quién la perpetró? Eran 59 muertos en Orlando, en aquella discoteca gay. ¿Quién la perpetró? Un norteamericano. Sí. Lo de San Bernardino, en el estado de California, ¿quiénes fueron? 2 norteamericanos. Sí, en el día de hoy, norteamericanos, o sea, no tiene nada que ver. Esa matanza que con mucha frecuencia se dan en Estados Unidos, son los propios norteamericanos, en su mayoría renegados de la guerra, de esos muchachos que quedan traumatizados después que regresaron de Vietnam, de Afganistán, de Irak, en fin. Pero este de hoy, que los que lo conocen, incluso su familia, están sorprendidas por esta acción, es un señor ya retirado que tenía una compañía de construcción de 66 años, quien había enviado, todavía no está en la prensa, pero nosotros escuchamos las noticias que venían de los Estados Unidos hace un momentito, pues había enviado 10 protestas, don Freddy, sí, a los legisladores por políticas que está aplicando el señor Donald Trump desde lo que es la Casa Blanca, y era un activista de esos voluntarios que son muy comunes en la política norteamericana, de la campaña del senador Bernie Sanders, que fue candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Es decir, que incluso dice una vecina del estadio que el odio político en Estados Unidos se está llevando a situaciones extremas como esta que ocurrió en el día de hoy. También hubo otra desgracia en Londres. Sí, en Londres hubo un gran incendio anoche en un edificio en el centro de Londres que causó por lo menos 6 personas muertas y 75 heridos. 12 ya.
12 ya. 12 ya, sí, ya van 12. Inicialmente eran 6, pero siguen un incendio buscando. de grande magnitud. Yo vi la foto y los videos que se estaban transmitiendo en la cadena de televisión y era espantoso, un edificio de unos 30 pisos. Sí, lo Y cierto, no salen de una, ¿eh? Sí, todo cogió fuego. Ese no está pasando por un buen momento Inglaterra. Bueno, lo cierto es que mi hijo pequeño está ya estudiando y yo le digo, ten cuidado, porque lo cierto es que la situación está como medio Mire, complicada. regresando aquí al país, hoy, esta tarde a las 6, se inaugura en Baní, provincia de Peravia, la 13ª Feria Nacional del Mango. ¿Sí? Un evento que cada año Oh. se ha venido celebrando con mucho éxito en Baní, donde participan todos los productores de Baní a gran escala, de San Cristóbal y otros puntos del país, y se hace una gran exhibición y venta de mangos de diferentes clases y de venta de todos los productos que se hacen con el mango, sobre todo jugo, mermelada, dulce, en fin, un evento interesante que vale la pena verlo. Se inicia esta tarde con la presencia de las autoridades del sector agrícola, encabezado por el licenciado Ángel Esteve, el ministro de Agricultura, y se extiende hasta el próximo domingo 18 hasta las 6 de la tarde. Por eso en mi casa había tantos mangos hoy. Sí, de verdad. O sea, cuando yo me senté a comer, digo, estos mangos, ¿de dónde salen? Son los mangos vanilejos. Los mangos vanilejos son los más sabrosos del mundo probablemente. ¿Eh? Tendrá un gran ausente esa feria este año. O viene a tiempo. Nuestro amigo Luisín. Estar aquí para la feria. Luisín él es un asiduo de la feria. Luisín llega el fin de semana y él es compromisario de esa actividad cada año, y Luisín pertenece a la Fundación de Desarrollo de Baní, que auspicia el evento conjuntamente con el Ministerio de Agricultura. Bueno, lo cierto es que el mundo está bastante caliente. Sí. También hubo un incendio aquí en el pequeño Haití. En el pequeño Haití hubo un incendio bastante grande. Explíqueme qué es eso del pequeño Haití, doctor. ¿Usted nunca ha ido al pequeño Haití? Yo he ido a Haití. Yo tampoco, pero sé dónde queda. Usted se ubica en la avenida Mella. Y usted no camina por ahí, los ricos no caminamos por ahí. Doctor, no me incluya en la lista de los ricos. Eso era cuando uno iba a la casa de los cuadritos, y ahí estaba HIAW Radio Guarachita, y eso no existe, nada de eso. Sí, no, yo jugando. Y había una pizzería que uno se comía su pizza, no sé si eso existe todavía, ¿verdad? Realmente eso ha cambiado mucho. Ahí está el cuerpo de bomberos, usted dobla. Y sigue para arriba. Y sigue por ahí, y está el mercado modelo, es que se llama, ¿verdad? Mercado modelo. Usted entra en una de esas calles laterales y ahí llegó al pequeño Haití. Nada, eso está lleno de haitianos. Sí. Eso está lleno de haitianos. Pero no desde ahora, desde hace mucho tiempo. Hubo un incendio en el pequeño Haití también. Otro incendio, se quemaron, parece que bastante casuchas de esa parte de la ciudad. Y la gran bombero está muy cerca. Sí, la gran noticia del día aquí ha sido la que dio la Dirección Nacional de Control de Drogas, que en un allanamiento realizado en un hotel de Juan Dolio, aquí en la cercanía de la capital, fueron ocupados 900 kilos de cocaína, un alijo bastante importante en poder de un colombiano que era que la custodiaba. Eso es mucha droga. Eso es mucha droga. Se dice, yo leí el relato de la Dirección Nacional de Control de Drogas, de que había un operativo especial y una vigilancia especial en un lugar que se llama Cabamar. Sí. Por ahí en el área de Juan Dolio, que es un área turística, donde han florecido los edificios y las residencias. La segunda residencia de mucha gente que vive en la ciudad, porque es muy cerca de la ciudad, y que aparentemente hay una banda de colombianos y dominicanos, y había un colombiano que estaba custodiando esta droga. Bueno, la Dirección Nacional de Control de Drogas, que es el organismo represivo de las drogas en el país, pues cayó y capturó 960, si no me equivoco, son casi 1000 kilos de cocaína. Es mucha cocaína la que hay ahí, y me imagino que eso entonces desencadenará
otro tipo de apresamientos, o sea, a todo el que está vinculado con este tema. El procurador, por ejemplo, en el día de hoy, pues la declaración que dio, que los periodistas lo abordaron, fue en una quema de esta de drogas, porque las drogas que son incautadas son quemadas por las autoridades dominicanas. A este tema hay que ponerle mucha atención, sobre todo al consumo ya de drogas narcóticas en la República Dominicana. Esto es una epidemia en los Estados Unidos, incluso en los Estados Unidos la causa número 1 de muerte en personas jóvenes es el uso de drogas, sobre todo drogas sintéticas. Y algunas la combinan la sintética sí, con la natural. Y el otro día que murió una doctora, yo vi uno de los medicamentos que nosotros usamos en los quirófanos, o sea que pueden ser también que aparezcan por ahí. Hay que ponerle mucha atención a ese tema. Se nos terminó el tiempo. Sí, lamentablemente. Lamento despedirnos, mañana es día de fiesta. Sí, señor, mañana día de es feriado. Corpus Christi, no se trabaja, pero el viernes nos veremos aquí en 360 grados.